Buenas tardes a todos. Bienvenidos al día de hoy a la sesión del Jueves Científico. Permítanme presentarles a la doctora Luz Mary Brito Quevedo, que labora en nuestro instituto en pediatra en el pueblo. Le doy la palabra a la doctora. El día de hoy vamos a hablar del tema bastante común de dolor, y que se van a enfrentar en el día a día en alguna ocasión con alguno de los neonatos. Bueno, ustedes saben que el tema de hipoglicemia neonatal es un tema que es frecuente. Más o menos el 30% de los recién nacidos con factores de riesgo pueden llegar a presentar en algún momento de su vida. ¿Todos aquí son residentes? Todos. ¿De qué años? Segundo. Algunos son de tercero. Ninguno de primero todavía. Ah, ya. ¿Usted es residente de qué? De medicina. Está leyendo el texto. Ah, ya. Ahí está. ¿Cuál lo paso? ¿Con este? No. Ya. Bueno, vamos a... Es sabido que la hipoglicemia neonatal es frecuente, más o menos en el 30% de los recién nacidos con factores de riesgo se puede desencadenar un episodio de hipoglicemia neonatal. Es tratable, hace daño. Todos tenemos que saber que la hipoglicemia persistente puede producir un daño que se llama una neuroglicopenia. Es posible prevenir, sobre todo detectando a los recién nacidos con factores de riesgo. Y también se puede dividir la hipoglicemia como transitoria, persistente o sintomática y asintomática. Los objetivos principales para el manejo de estos recién nacidos es corregir sobre todo los niveles de glucosa bajos en los pacientes que son sintomáticos. Evitar la hipoglicemia en estos pacientes, como les decía, en pacientes sintomáticos o pacientes de riesgo. Evitar un tratamiento innecesario. Muchas veces, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, el uso de los bolos, sobre todo de glucosa, en pacientes con una glicemia o una glucosa baja transicional. Todos sabemos que los recién nacidos pueden cursar con hipoglicemias transicionales posterior a las siguientes 2 horas del nacimiento, y estas se resuelven sin necesidad de darle ningún tratamiento, tanto intravenoso o hacerle algún manejo invasivo. Identificar a los recién nacidos, y eso nos va a servir para identificar a los recién nacidos con alguna enfermedad seria, sobre todo enfermedades metabólicas o enfermedades que causen hipoglicemia. El objetivo a largo plazo del manejo de las glucosas bajas en los recién nacidos precisamente es evitar las secuelas neurológicas. Para hablar de una definición, actualmente no existe una definición específica con un número como tal, en donde que nos diga que haya una evidencia científica para que nos muestre que en realidad un recién nacido puede tener un daño con cierto nivel de glucosa. Tampoco hay una duración de la hipoglicemia que nos prediga precisamente que ese desarrollo neurológico ya está alterado.
pero sí maneja la recomendación la OMS, que los valores plasmáticos menores o iguales a 47 en recién nacidos de riesgo, independientemente de la edad gestacional, estaríamos hablando de una hipoglicemia neonatal. Vamos a empezar a hablar de hipoglicemia sintomática. En la hipoglicemia sintomática, sobre todo la clave para hacer el diagnóstico, sería que el recién nacido cumpliera la tríada de Whipple. En niños más grandes, a veces es mucho, o en pacientes adultos es más fácil diagnosticarla, pero tenemos que llevarnos por estas tres... Ay, no. Ahí está. Acá. Ay, ya. Para cumplir la tríada de Whipple, tenemos que tener un recién nacido que tenga una cifra de glicemia baja, que tenga síntomas que muchas veces son inespecíficos y que la corrección de esa glicemia baja disminuye con los síntomas existentes. Como ya les había hablado, las manifestaciones clínicas pueden estar presentes en múltiples enfermedades, un niño con sepsis, deshidratado, un niño con hipoglicemia misma, porque la mayoría cursan el 50% asintomáticos y los que tienen manifestaciones clínicas no son tan representativos de esta enfermedad. Pueden presentarle cualquier otras enfermedades. Entonces puede haber llanto débil, procesos apnea, cianosis, por eso cada recién nacido que presente un periodo de apnea hay que hacerle una determinación de glucosa. Puede haber pobre succión, quejido, taquipnea, hipotermia, hipotonía, inactividad, irritabilidad, tremores, letargia, estupor, convulsiones, sudoraciones, taquicardia. Y como ven, todo es inespecífico. Puede corresponder a cualquier cuadro de cualquier enfermedad en un recién nacido. Y es importante que determinemos a quiénes vamos a empezar a tratar. Hay muchos literaturas, si ustedes van a ponerse a revisar. Una es de Adakim, que salen los dos primeros cifras de glucosa, y la última es de la Sociedad Americana de Pediatría, que nos marca la pauta durante las primeras 24 horas de vida. Ellos nos dicen que la glucosa, durante para menores de 48 horas de vida, tiene que estar en menos de 50, ya podemos considerar un periodo de hipoglicemia. En mayores de 48 horas, menos de 60, y durante las primeras 24 horas, hablamos de hipoglicemia cuando esos niveles están por debajo de los 40 miligramos por decilitro. El manejo inicial de un periodo de hipoglicemia sintomática es definitivamente la terapia parenteral. Se debe de iniciar mientras se espera la confirmación. Muchos de nosotros, ¿qué hacemos en los hospitales? Llega un paciente con síntomas de hipoglicemia, se le toma una glucosa periférica y en ese mismo momento que nos sale baja, se le toma una glucosa central. Debe de ser procesada lo más rápido posible porque recuerden que la glucosa se sigue consumiendo por las células. Entonces, cuanto más tiempo nos demoremos, esas cifras de glicemia central no van a ser lo suficientemente confiables. Pero no tenemos que esperarnos para darle tratamiento a ese paciente cuando la hipoglicemia es sintomática. Lo que usamos son bolos de dextrosa al 10%, 12 C por kilo, y pasarlo en 5 minutos. Posterior a eso, hay que colocarle una vía intravenosa y darle un soporte con un BIG entre 6 y 8 miligramos por kilo por minuto. Y esta infusión va a variar según los niveles de glicemia que tenga el paciente. La máxima, aquí hay vías también para poder pasar, porque no es que el paciente, si no mejora, voy a poder subir de manera escalonada la infusión si solamente cuento con una vía periférica, sino que necesito ya, si yo veo que la glicemia no se controla, voy escalando en 6, voy escalando en 8, ya tengo que buscar una vía central para yo poder garantizarle que ese BIG sea constante.
La tasa de infusión va a depender de la cantidad de líquidos, porque tampoco es que podamos pasar infusiones, porque podemos llevar al paciente a una hemodilución, una hiponatremia y una sobrecarga hídrica. Recuerden que estos niños en ocasiones manejan muy mal los líquidos, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca o edema agudo del pulmón. Y aquí está los tipos de concentraciones de glucosa que podemos tener según el tipo de acceso vascular que tengamos. Si tenemos un catéter periférico o un catéter venoso umbilical de inserción baja, la máxima concentración de glucosa que vamos a tener es de 12.5%. Y si tenemos una vía central, ya sea CVC, PIC o un catéter umbilical venoso central, podemos utilizar hasta 25%. Si usamos más de 0.5%, 12 miligramos por kilo por minuto de glucosa, recuerden que ya tenemos que empezar a pensar en otros tratamientos, glucagón, corticoide, para tratar de mejorar esas cifras de glucosa. Y posterior a iniciar el manejo, hay que tomarle 20 minutos después de aplicado el bolo, la primera determinación de glucosa de control. Y según esto, vamos a ir haciendo los ajustes. Hay que ajustar la glucosa para mantener, el endovenoso para mantener las glucosas arriba de 50 en las primeras 48 horas y arriba de 60 luego de las 48 horas siguientes. Cuando la glucosa se estabilice, nosotros vamos a poder iniciar la alimentación e ir paulatinamente disminuyendo la infusión que tenemos por vía intravenosa. Recuerden que no tenemos que hacerlo demasiado rápido porque podemos hacer que el paciente, si le damos muy rápido, el soporte no sea lo suficiente y quizás hayamos manejado glucosas VIGs bastante altos que con nuestra leche de forma inicial no vamos a mantener esa misma infusión constante. Entonces el proceso debemos de hacerlo lento, el subir la vía oral y el disminuir la infusión de glucosa. Más o menos debe durar entre unos 2 a 4 días. Y hay que monitorizar las cifras de glucosa antes de cada alimentación, porque durante la alimentación, recuerden, sube, tiende a bajar para volver a subir en la siguiente alimentación. Entonces, esa caída es la que no debemos de permitir que sea demasiado profunda, que vuelva a ser el paciente hipoglicemia, porque eso quiere decir que con el nivel que tenemos de leche no lo estamos aguantando y habría que volver a subir el intravenoso para tratar de mantener y no ir tan rápido con nuestra vía oral. Luego es saber a quiénes vamos a tamizar. El tamizaje no se recomienda de manera de rutina, porque en ocasiones hay hospitales o hay clínicas en donde le quieren hacer a todos los recién nacidos una glucosa de control. Y no a todos se tamiza. ¿Por qué? Porque volvemos a tratar el tema de la hipoglicemia transicional, que es normal. Entonces, muchos más pacientes caerían dentro del diagnóstico de hipoglicemia neonatal sin tener ese problema, porque están pasando su periodo de transición. Entonces, no hay que tomarle a los recién nacidos a término con un adecuado peso y que no tengan factores de riesgo. Más adelante vamos a revisar cuáles son esos factores de riesgo. En recién nacidos normales asintomáticos, en lactancia materna exclusiva, pueden cursar con niveles bajos de glucosa. Y esto va a tratar de compensarse con las concentraciones altas de cetonas. Ellos lo van a hacer de una manera fisiológica. Y hasta un 14% de los recién nacidos pueden tener niveles bajos de glucosa, que es lo que les hablo de la hipoglicemia transicional, inclusive durante los primeros días, y en ocasiones dicen hasta los 3 primeros días, pero sin causarles síntomas. ¿Quiénes deben ser tamizados? Pues los recién nacidos con factores de riesgo, con signos clínicos que nos hagan sospechar precisamente de hipoglicemia, y hay que recordar que un recién nacido sano, asintomático, nacido de un parto, que no haya tenido ninguna complicación, no hay que tomar glucosa. Esto hay que llevárselo bien metido en el chip para que no den tratamientos de más a los pacientes. Recuerden que el tratamiento de más, también las cifras de hiperglicemia, también causan daño. Dentro de nuestra población de riesgo, que
viendo nuestra historia clínica y evaluando a nuestro paciente, vamos a darnos cuenta, son a los que verdaderamente tenemos que tomarles una glucosa durante las primeras horas. A los recién nacidos prematuros, que son pequeños, que son grandes para la edad gestacional, post-términos, gemelos discordantes, hijos de madre diabética que estén consumiendo tocolíticos con propanolol o con hipoglicemiantes. A veces se nos olvida las historias de los ginecólogos o que nos dan, no viene solamente el tratamiento, pero necesitamos saber cuándo ha recibido ese tratamiento y qué ha estado recibiendo la mamá para poderlo, para poner más atención a ese recién nacido. Hijos de madre con preeclampsia, eclampsia o hipertensión arterial. La asfixia al nacimiento hace que también nuestros niños cursen con hipoglicemia durante las primeras horas de vida. O algún recién nacido con alguna cesárea que tenga problemas al nacimiento. Síndrome de aspiración de meconio, infecciones, incompatibilidad del RH, policitemia, error innato del metabolismo, NPT, por la mala regulación en el aporte con B y G, anormalidades congénitas. Y vienen los momentos y la frecuencia de cuándo hacer el tamizaje de glucosa. Recuerden que los pacientes tienen que tener la tríada de Blickle, síntomas consistentes con hipoglicemia, que ya hemos dicho que son inespecíficos. Y pacientes con factores de riesgo, hay que medirles su primera cifra de glucosa en 20 a 30 minutos después de la primera alimentación. Idealmente, deberían de estar alimentados dentro de la primera hora de vida. Esa primera hora de vida, recuerden que en muchos lugares, quizás no en todos, pero que lo adecuado es que el recién nacido haga contacto precoz, para que esa alimentación sea dada durante la primera hora de vida y poder mantener esos niveles de glucosa. Y luego los controles deben de ser realizados cada 3 a 6 horas por 48 horas. Si después de las 48 horas el paciente no hace ninguna cifra de hipoglicemia, probablemente ya no la vaya a hacer, salvo que en realidad eso persista y habría que descartar alguna hipoglicemia persistente. Primera hora, la de hijos de madre diabética. Y los grandes para la edad gestacional a las 2 horas. Y después de eso, si detectamos en realidad una cifra baja de glucosa, habría que continuar monitorizaciones hasta que tengamos unos 2 valores normales consecutivos. La mayoría de nosotros vamos a usar siempre un glucómetro. Recuerden que más o menos un 10 a 18% de la cifra que sale en el glucómetro va a ser la glicemia que va a tener el paciente. Ahora en hipoglicemia sintomática, en pacientes de riesgo, en menos de 4 horas de nacido, nosotros toleramos más o menos un rango entre 25 y 40. Recuerden siempre la cifra mayor, 40, para que no se pierdan en el hacer el diagnóstico. Entonces, todo niño menor de 4 horas de vida que tenga menos de 40 se cataloga como hipoglicemia y hay que darle algún tipo de manejo. De las 4 a las 24 horas, vamos a tolerar que tengan 45 miligramos por decilitro de glucosa en detecciones de hemogluco 3. Y en las primeras 24 horas hay que mantener glucosas arriba de 45. Entre las 24 y las 48 horas, el rango va a subir. Ellos ya han recibido alimentación o ya han empezado con una infusión de glucosa y hay que mantener cifras arriba de 50. Abajo de 50 ya es catalogado como hipoglicemia. Y en mayores de 48 horas, que son con los niños que normalmente se tienen que ir de alta, tenemos que mantener unas cifras de glucosa arriba de 60 miligramos por decilitro. En pacientes con algún desorden genético o que ya sepamos que el paciente o que tiene algún hermano con ya que ha cursado con hipoglicemias persistentes, la meta siempre va a ser mantener glucosas arriba de 70.
Y en prematuros menores o iguales a 34 semanas hay que mantener entre 50 y 60 los miligramos de glucosa. ¿Cuándo dar alimentación adicional a estos niños? En estos bebés, los menores de 4 horas de vida que hemos dicho que más o menos toleramos entre 25 y 40, recuerden 40 mejor, si no mejora, hay que darle una infusión de glucosa. Si aumenta a más de 25, hay que considerar si iniciar la alimentación cada 2 a 3 horas y continuar con sus glucosas, con su medición de glucosa preprandial. En los recién nacidos de 4 a 24 horas hay que mantener glucosas por arriba de 35 o 45. Y si no mejora, hay que iniciar también una infusión parenteral de glucosa. Si el paciente es sintomático o glucosas por abajo de 45, luego de 3 alimentaciones, porque tenemos que tratar de garantizar ese volumen en el paciente tanto por vía intravenosa como por vía oral, no está indicado a todos dejar en ayuno, hay que sí tratar de darles de comer a los bebés, de preferencia calostro, que es lo que se va a producir durante las primeras horas. Pero si a pesar de eso las cifras de glucosa no logran ser arriba de 45, hay que iniciar también una infusión parenteral. Y se puede continuar con lactancia materna de 1 a 2 horas o dar leche materna tanto extraída, puede ser por cucharitas, para no tener problemas al final con la succión, o fórmula. La fórmula sí hay que tratar de restringirla, no hay que darle demasiado volumen. Si es leche no hay problema. Pero si es fórmula, usar solo de 1 a 5 cc por kilo. Con eso tenemos que garantizar, con esto se garantiza que los niveles de glucosa suben. Aquí hay una tabla donde vamos a fijarnos en donde nos dice, es un flujograma de qué es lo que tenemos que hacer con los recién nacidos. En los pacientes sintomáticos que tienen glucosa menor de 40, hay que colocarle una infusión endovenosa. Esos son los sintomáticos. Y luego los dividimos entre los pacientes asintomáticos. Y nuestro corte va a ser las primeras 4 horas y de las 4 horas al primer día, las primeras 24 horas. Del nacimiento a las 4 horas hay que iniciar la alimentación dentro de la primera hora. En muchos lugares no se lleva, pero tendríamos que hacer contacto precoz, que es lo que nos va a ayudar. Y después de que le demos de alimentación, a los 30 minutos hay que tomarle una cifra de glucosa. Si el primer screening sale en menor de 25, hay que volver a alimentar. El paciente recuerde que sigue asintomático. Hay que volver a alimentar y volver a vigilar esa cifra de glucosa 1 hora después. Si después de esa hora vuelve a sentir una cifra de glucosa por debajo de 25, hay que colocarle una vía intravenosa. Si sale entre 25 y 40, hay que volver a alimentar y volver a vigilar esa cifra de glucosa. Después de las primeras 4 horas de vida a las 24, hay que continuar con la alimentación cada 2 a 3 horas y seguir vigilando las cifras de glucosa previo a cada alimentación. Bueno, si sale por debajo de 35, hay que volver a alimentar y 1 hora más hay que volver a tomar un nuevo control de glucosa. Si sigue por debajo de 35, hay que colocar una guía. Y si es que está entre 35 y 45, hay que volver a alimentar y seguir la vigilancia. En los pacientes asintomáticos, el tratamiento con niveles de glucosa bajos, después de haber alimentado en 2 ocasiones, el tratamiento va a ser intravenoso. Pacientes que no toleran la alimentación, también hay que colocarles una vía para poder garantizar la infusión de glucosa. Hipoglicemias persistentes, a pesar de la alimentación, y aquí va el evitar los bolos. Es mejor que en todo recién nacido
que presenta una cifra de hipoglicemia baja, se le coloque una infusión de glucosa de Beige constante y a evitar los bolos. ¿Por qué? Porque los bolos lo que van a hacer es incrementar súbitamente los niveles de glucosa, nos van a llevar a una hiperglicemia y también nos van a llevar a daño. Entonces, ellos van a producir mayor nivel de insulina y esa glucosa que le hemos pasado se va a consumir lo suficientemente rápido como para volvernos a hacer una cifra de hipoglicemia. Entonces, con ellos es llevarse esta idea para ustedes, es evitar los bolos. Yo he visto en algunos hospitales que inclusive los bolos, quien decide y quien pasa en ese momento, porque a veces los médicos estamos en otro lado, son las enfermeras. Y enfermeras están pasando muchos bolos y los pacientes tienden a hacer periodos de hipoglicemia en la siguiente toma, y es porque abusamos de esto. Entonces hay que quitarles también el chip, que los bolos son buenos, sí, cuando la glicemia es sintomática, y no hemos conseguido en ese inter de colocarle el catéter venoso, no hemos conseguido un volumen, un Beige constante. Y definitivamente, si es que la cifra de glicemia, porque no se le puede colocar una vía periférica, porque a veces los pacientes tienen un difícil acceso, o porque las enfermeras, la experiencia que tienen en canalizar a recién nacidos es muy débil, entonces sí se podría usar bolos, pero de preferencia no hay que usar los bolos. Y recuerden que después de iniciar un tratamiento parenteral, la infusión de glucosa que tenemos que mantener siempre va a ser entre 4 y 6, y va a ser según el incremento, según la necesidad que el paciente tenga. Si la hipoglicemia persiste, vamos a seguir incrementando la infusión de glucosa. Ahora hablaremos de hipoglicemia persistente. Los niveles de glucosa que son persistentemente bajos, después de las 48 horas de vida, consideramos un nivel de 60. El requerimiento de infusión de glucosa para tratar luego de estas 48 horas va a ser necesario, y en estos niños definitivamente tenemos, sí, que iniciar un estudio de glucosa. Hay que tomar una muestra crítica. ¿Cuándo? Cuando detectamos esa cifra de hipoglicemia después de las 48 horas de vida, que se mantenga por debajo de 60. Recuerden que nuestro paciente en este momento también probablemente esté alimentado y tengamos un buen nivel de alimentación, o esté con un tratamiento intravenoso. Luego de un ayuno de 6 a 8 horas, o de saltarse una comida, una toma en este caso, debe de medirse un nivel de glucosa en ayuno. Si la glucosa es menor de 50 o 40 con un glucómetro, se hace el diagnóstico de hipoglicemia persistente. Y el paciente con dextrosa, hay que tomar una muestra, y si es menor de 50, también se hace el diagnóstico de hipoglicemia persistente. ¿A quiénes debemos de descartar hipoglicemia antes del alta? En pacientes que han tenido precisamente una hipoglicemia sintomática y que hemos utilizado una infusión de glucosa, no se puede mantener consistentemente una glucosa preprandial de más de 50 en las primeras 48 horas, o más de 60 después de las primeras 48 horas de vida. Una historia familiar de hipoglicemia, síndromes genéticos, y recuerden que en estos casos, para detectar la hipoglicemia persistente, hay que tomar muestra crítica, que incluye glucosa, insulina, hidroxibutirato, lactato, bicarbonato, ácidos grasos libres, para tratar de descartar causas de hipoglicemia, que pueden ser errores innatos del metabolismo, un hiperinsulinismo, y esas muestras nos va a ayudar para iniciar con el diagnóstico. ¿Quiénes ya se pueden ir de alta? Los pacientes en riesgo de hipoglicemia habría que, con una glucosa preprandial en 3 ciclos de ayuno-alimentación, pues eso quiere decir antes de las tomas, debe de ser de más de 50 en las primeras 48, en las menores de 48 horas, y más de 60 en los mayores de 48 horas, y
si un paciente puede mantener una glucosa de más de 60, después de 6 horas o 2 tomas de ayuno, puede ser dado de alta. Y el nivel adecuado de glucosa luego de un ayuno de 3 a 4 horas. En este caso, nuestros niños, este involucra a niños más grandes, niños lactantes que pueden aguantar un periodo de ayuno más prolongado, pero en nuestros niños caería en estos, que es un periodo de ayuno de una toma y tratar de tomarle una nueva glicemia de control para ver cómo va esa cifra. Si es arriba de 60, el paciente cumple criterios para darse de alta. Muchas gracias, doctora. ¿Tienen preguntas aquí en el aula? Mira. Bueno, lo importante que ustedes es que se lleven el concepto de cuándo puede haber hipoglicemia, a quiénes van a tomarles y sobre todo evitar los bolos. Para que no van a ver en su práctica un paciente con hipoglicemia, y lo importante es detectarlo a tiempo para evitar el daño neurológico. Pues sobre todo porque, como ya les mencioné, no sabemos ni a qué nivel debe llegar ni cuánto tiempo tiene que estar para que se produzca ese daño. Bien, entonces vamos a esperar un minuto, por favor, para hacer preguntas desde las regiones. Un minuto, por favor. Bien, tenemos preguntas. Agradecemos muchísimo a la doctora Luzmeri. Por favor, le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias a todos.